Hace unos días, cambiando de tema, el periódico La Jornada publicó, hace unos días el periódico La Jornada publicó que el plan de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sería atacar de raíz las causas de la migración. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su gobierno revertirá las medidas draconianas impuestas por Donald Trump. La Casa Blanca informó sobre la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que hubo coincidencias, usted recordará, hubo coincidencias en atender las causas de la migración de centroamericanos y mexicanos con la entrega de apoyos directos a la población, como sucede en nuestro país, y estructuras de desarrollo que generen empleos con bienestar. Adelantó: no creo cometer ninguna indiscreción diciendo que me manifestó el presidente Biden que van a destinar $4,000 millones en apoyo a los habitantes de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Bueno, pues le informo hoy que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, suspendió el acuerdo de cooperación de asilo con El Salvador, Honduras y Guatemala, firmado por la administración del entonces presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, que permitía deportar migrantes de esos países. En una orden ejecutiva, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, permite dar los primeros pasos concretos para lograr una mayor colaboración con sus socios regionales en aras de una migración ordenada, segura y humana. Bueno, pues para hablar de este y otros temas, saludo a nuestro amigo, analista, historiador, Alessandro Pagani. Alessandro, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Vicente, qué gusto estar de nuevo contigo. Un abrazote desde la distancia. Oye, Alessandro, antes de entrarle a los temas que ya teníamos pactados, que también van en torno a Joe Biden, ¿qué piensas de este Joe Biden que pareciera encajar más incluso que Donald Trump en el plan, en la idea de ir a la raíz de los problemas en Centroamérica para prevenir la migración, algo que ha expuesto una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, mira, a mí me llamó mucho la atención una de las imágenes, pues yo ayer vi un ratito, no todo, porque de hecho no me gusta mucho, el Super Bowl en Estados Unidos y escuché sobre todo el saludo que hizo Biden y la First Lady al evento deportivo. Y me llamó mucho la atención que detrás de él tenía una semenera y me recordó pues esa imagen que tenemos todos muy asignado como una huella de ese aquel buen presidente que Estados Unidos ha tenido, era Franklin Delano Roosevelt, que cada domingo, si no me equivoco, en su momento hacía una transmisión que era propio detrás de una semenera y hablaba a los estadounidenses. Bueno, a mí me parece que él quiere apropiarse, abusando, porque pues yo siempre lo dije desde el momento, él es una momia política, detrás de él hay intereses de un bloque histórico, granchamente hablando, que mueve de verdad los hilos de la política, las decisiones internas, externas, y en este caso que tú me preguntas, la migración. Yo creo que él quiere presentarse con una imagen, pero nosotros tenemos que tener bien claro algo que yo también platiqué con Toño en una transmisión en la mañana hace poco, cuando básicamente Biden tomó el poder, que atrás de la inmigración en Estados Unidos, hacia Estados Unidos, hay intereses que son económicos, exquisitamente económicos, es decir, lo que representa ese, marxísticamente hablando, ejército de reserva del capital, de la fuerza del capital en Estados Unidos, que se basa sobre el hecho de tener recursos humanos baratos, en el sentido de las relaciones laborales, salariales y todo esto. Y por ende, todos los centroamericanos, latinos, mexicanos que llegan en Estados Unidos, es interés de la Roma americana
tenerlos con una inquietud sobre los propios derechos civiles, laborales, es decir, tenerlos sin documentos para poderlos explotar en el momento que trabajan para no darle un salario. Y al mismo tiempo, este concepto muy imperial de la antigua Roma, del divide et impera. En un tiempo Roma dividía según la ciudadanía. Habían los ciudadanos romanos, los ciudadanos latinos, los ciudadanos itálicos. Y después había el limes, donde ellos definían todos los pueblos fuera del limes como bárbaren, utilizando un latinismo. Bueno, aquí vemos la misma situación. Básicamente, Estados Unidos necesitan de dividir la clase obrera, la clase trabajadora en Estados Unidos, justamente para poderlos exportar y para que la clase trabajadora en Estados Unidos, a pesar de cuál sea básicamente la ciudadanía, sus propios arraigos culturales o todos, no se unten. Esta es la verdadera política que hay detrás. Y después hay una imagen que Biden quiere presentarse a nivel mundial como un democrático, como una persona que respeta los derechos civiles, los derechos humanos. Pero ¿por qué quieren utilizar en este momento esta política hacia Centroamérica, hacia México y todo esto? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en otras regiones del mundo? Esto es algo que deberíamos también platicar en futuro. Claro, no, y si te parece, le entramos al tema entendiendo el papel de Estados Unidos en otros lados del mundo. Por ejemplo, la OTAN bajo Biden y no Trump. ¿Hay alguna nueva estrategia militar de Estados Unidos en la región eurasiática, por ejemplo? Al hacer un análisis histórica y política de cómo nació la OTAN, es decir, el 9 de abril de 1949, en una perspectiva anticomunista. O sea, ellos se presentaron con este proyecto del Pacto Atlántico bajo una perspectiva de defensa de la soberanía de los países que hacían parte de esta alianza atlántica. Después hemos visto en el devenir de los acontecimientos, en un devenir histórico de los eventos políticos que se dieron a nivel internacional, que esta estrategia, o sea, más bien este artículo 5 del Estatuto de la OTAN, donde se define a su comienzo como una defensa de sus propios territorios frente a una posible agresión militar simétrica por parte de la Unión Soviética en ese momento, en el 49, pero ya después, en el 53, con la muerte de Stalin en la Unión Soviética, con el 20º Congreso de la Unión Soviética, en la URSS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, cambia la estrategia en el Partido Bolchevique de la Unión Soviética, es decir, la táctica se vuelve estrategia y la estrategia desaparece. Entonces empieza esta conciliación con Khrushchev y Estados Unidos para hacer básicamente un concepto de relaciones, de dividirse también el mundo, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto, Estados Unidos, que habían creado básicamente una operación Gladio, básicamente un ejército de reserva, en caso que se hubiera dado una invasión militar simétrica por parte de la Unión Soviética, utilizan todos los grupos de la extrema derecha en Europa, en Italia en particular, para la nueva guerra psicológica en esa región eurasiática y en la cuenca del Mediterráneo, en Oriente Medio también. Ahí vemos la participación de los principales grupos de neofascismo italiano, que yo destaco en mi libro desde la estrategia de la tensión a la Operación Cóndor. Es más, al final, cuando cae la Unión Soviética y todos sus países satélites de la región eurasiática, lo que pasa es que también Estados Unidos empieza una tercera fase de la OTAN. En mi artículo para Contralínea de hace unos años sobre la guerra sin límites y la nueva estrategia de la OTAN, defino con claridad, citando los principales dos documentos por parte de Estados Unidos que redefinen, repensan una nueva estrategia para la OTAN. Ahí, y cito, hay el National
el transcripto en la National Security Strategy of United States, o sea, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, el documento en el cual la Casa Blanca declara exactamente en el agosto de 1991 su nueva estrategia, y cito: a pesar de la formación de nuevos centros de poder, subraya el documento firmado por el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Estados Unidos sigue siendo el único Estado con una fuerza, un poder y una influencia que se refleja en cada dimensión política, económica y militar, y a nivel global. En la década de 1990 sigue el documento diciendo: así como en gran parte de este siglo, no existe alguien que pueda sustituir el liderazgo estadounidense. Y además hay, unos meses después, por parte del Pentágono, la guía para la planificación de la defensa para los años fiscales entre 94 y 99. Para la defensa, y que viene publicado en el New York Times. Ahí también nuestro primer objetivo, dice el documento, es no permitir el nacimiento de un nuevo adversario sobre el territorio de la ex Unión Soviética o en otros lugares, capaz de crear una amenaza similar a la anterior con la URSS. Debemos impedir que otra potencia hostil sea capaz de dominar una región cuyos recursos podrían ser suficientes y controlados autónomamente para crear una potencia global. Y cierro la citación. ¿Qué quiero decir con estos documentos, Vicente? Que la política, la estrategia política militar de la OTAN, que siempre fue guiada y dirigida por un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, nunca fueron dirigidas por ejércitos o dirigentes militares de la Unión Europea o de los países miembros. Por ejemplo, hay también la Turquía, entre muchos otros. No, estos países nunca han dirigido, siempre fue una política dirigida por parte de Estados Unidos. En este sentido, hoy veamos también una nueva estrategia. Sí, Trump básicamente fue grosero, fue muy directo al decir básicamente todo lo que siempre han pensado todos republicanos y democráticos, o sea, que los europeos en este sentido sirven simplemente como fuerza para enviarlas en contra de los países y los pueblos euroasiáticos, de Oriente Medio y todo esto. Si nosotros pensamos que ahorita con Biden la política cambia en un sentido táctico, pero la estrategia sigue igual, mi querido Vicente. O sea, Biden lo que está haciendo es retomar esa política de guerra sin límites que han perpetuado, por supuesto, desde el 91 con la operación Desert Storm, Tempesta en el Desierto, en 1991 contra Irak, pasando por la destrucción, la balcanización y destrucción y el ataque militar contra la ex y la antigua Yugoslavia, y pasando por Oriente Medio, por todo lo que hemos visto, Libia, Siria, ahora actualmente las agresiones contra Irán, los atentados que se han dado. La diferencia es que Biden intenta justamente crear también un imaginario a nivel de la opinión pública internacional. O sea, lo que está pasando, básicamente lo que Gramsci trataba de explicar en sus cuadernos, notas, manuscritos de las cárceles, al hablar de estructura y superestructura, o sea, que ya no estamos en una situación determinada, fatalista o mecánica de estas mencionadas sus estructuras económicas o superestructuras, sino que estamos en una situación donde desde el año pasado, desde antes de que empezaba esta pandemia, la situación ha cambiado, y en medio de todo esto, el así llamado gramscianamente bloque histórico, o sea, este concepto de un bloque de poderes, de un intelectual orgánico que dirige básicamente la hegemonía eurocéntrica occidental en las mentes de los pueblos trabajadores de la periferia, está en una crisis orgánica que es la misma crisis de la modernidad, no solo de la crisis capitalista como la estamos viviendo. Por eso que la crisis de la pandemia viene para repensar, por un lado, del lado de nosotros que estamos platicando, que nos están
para quien nos está escuchando, repensar estos conceptos de superestructura y de estructura, porque se ha mostrado y básicamente lo que quiere hacer Biden es también reapropiarse de este bloque, de una hegemonía a nivel internacional, sobre todo aquí en el continente nuestro americano. Por eso estas políticas de, entre comillas, distensiones con Centroamérica, con México. ¿Por qué? Y por qué también veamos el Biden que hoy básicamente se pone a hacer también charlas en la prensa nacional, una forma de así mal llamada mañanera estadounidense. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la hegemonía cultural que López Obrador, la cuarta transformación, está tomando no solo en México, como tú anteriormente ponía el dedo sobre la cuestión de los porcentajes del pueblo mexicano que apoya claro. Sino que a nivel internacional los pueblos de nuestra América están al pendiente de lo que está pasando aquí en México. Eso es Biden, esta figura, esta momia política. Atrás de él no hay ningún estado profundo, ni hay ningún doble estado. Tenemos simplemente lo que Gramsci decía, un bloque histórico que está en una situación de crisis orgánicas, y este señor viene justamente para reconstruir una hegemonía dentro de Estados Unidos, pero también a nivel internacional. ¿Para hacer qué? Y concluyo, mi querido Vicente, para agredir, obviamente, los que son sus enemigos históricos, políticos, económicos y estratégicos en la región de Eurasia, o sea, el viejo centro, cuando anteriormente de la invasión por parte de España y Europa al continente americano, de México. Justamente este año recorrimos 500 años de la caída, pero también del nacimiento de nuestra grande Tenochtitlán, y también veamos esta intención de evitar que se construya un nuevo polo, periferia, oriente-oriente, y un nuevo continente, metafóricamente hablando, Asia-Pacífico, y unas nuevas relaciones trilaterales entre, por ejemplo, México, la Rusia y también China. Y entonces esto es el problema. Por eso que Biden intenta hacer una política de distensión en México, en Centroamérica, pero en el contempo alza el nivel de la agresión verbal, obviamente porque no lo puedes hacer en un discurso militar y estratégico contra la Rusia y contra China, mi querido Vicente. Mi querido Alessandro Pagani, para cerrar te pregunto, con Ecuador que vota hacia la izquierda, con Argentina que votó hacia la izquierda, con Venezuela a la izquierda, con Bolivia que regresa a la izquierda, con un México que está hacia la izquierda, estamos viendo en Latinoamérica el desmoronamiento del neoliberalismo, y si no, ¿qué papel crees que vaya a jugar Biden ante estos enemigos históricos de Estados Unidos, como los Evo Morales en Bolivia, los Maduro en Venezuela? ¿Cómo entendemos lo que está pasando en Latinoamérica? Y te lo pregunto en el contexto de las elecciones de ayer en Ecuador. Ajá, justamente al hablar yo de estructura y superestructura, yo pienso que el neoliberalismo ya es algo que podemos considerar como algo del pasado. La cuestión, el problema de la historia hoy presente es qué viene después del neoliberalismo. O sea, seguiremos con este sistema atado capitalista que ha hecho tantos daños, no solo en el continente nuestro americano, sino también a nivel internacional, al hablar de la periferia, obviamente, del sur del mundo, o vamos y pensamos y redefinimos y también vamos a hacer una deconstrucción, una ruptura epistemológica y hermenéutica sobre un concepto que es lo que básicamente Fukuyama en su tiempo, hace pocas décadas, al hablar del fin de la historia, del fin de la ideología. Entonces la pregunta es, más bien, no es si estamos al fin del liberalismo o si estamos al comienzo de una contrahistoria del fin justamente de esta ideología, y que después del fin de esta ideología capitalista, del eurocentrismo, del occidentalismo, de todo lo que ha conllevado tantos daños a nuestro continente norteamericano, viene algo superior.
es decir, algo, un sistema mejor o lo que va a pasar a nivel de una nueva redefinición de un nuevo orden mundial. En esto estamos y México, por supuesto, va a tener un papel muy importante, estratégico, como lo hemos razonado y pensado muchas veces en las transmisiones aquí en Sin Censura, mi querido Vicente, al decir, México se va a sentar en la Comisión de Seguridad de la ONU y ahí vamos a tener un papel estratégico donde los pueblos mexicanos, el pueblo mexicano, los pueblos de nuestra América tendrán un papel importante, estratégico de lo que nosotros queremos hacer después. O sea, hay vida después del capitalismo, pero ¿qué es lo que queremos construir, mi querido Vicente? Sobre todo en este año tan importante que es la conmemoración del nacimiento y de la caída de Tenochtitlán. Hoy estamos frente a un nuevo renacer, a un nuevo repensar desde la periferia. En esto no estamos solos, lo hemos visto 2 veces. En la URSS nos salvaron del nazismo los rusos, la Unión Soviética en ese momento se llamaba. Hoy la Federación Rusa salva por la 2ª vez la humanidad con el COVID, con la vacuna del COVID. Por ende, estamos en eso. Esas son las nuevas relaciones que obviamente a Estados Unidos no le parece. La construcción de un nuevo mundo multipolar, multilateral, donde es la periferia a dictar la agenda de la política y no este centro efímero que se creó sobre el saqueo, sobre la explotación de los pueblos nuestros americanos, mi querido Vicente. Pues qué interesantes reflexiones que nos dejas para el análisis, para echarle cabeza a nosotros desde abajo, mi querido Alessandro Pagani. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te comparta, para que te apoye en lo que escribes, en lo que haces en redes sociales? Sí, a ver, aparte del lunes, aquí en Sin Censura, también pueden encontrar mis artículos en Contralínea, CDP Noticia, Global Research. He escrito también por Investigation, una portada bélgica, y también me pueden encontrar, obviamente, en Twitter, El Brigantero, @El Brigantero, en Facebook, Alessandro Pagani, y ahora, justo hoy, actualicé un poco mi canal de YouTube, Alessandro Pagani 76, y mi canal en Telegram, Alessandro Pagani. Así que sería un gusto poder tener todos ahí para poder platicar sobre estos temas. Y ya pronto daremos más detalles de lo que se viene en los canales y en los espacios de Sin Censura que estamos haciendo crecer con el apoyo de amigos como Alessandro Pagani. Querido Alessandro, por lo pronto te mando un abrazo, buenas noches. Un abrazote, nos vemos. Cuídate, buenas noches. Y déjenme ahora enlazarme, pero antes